Una tarde de verano, en una ciudad tranquila de Estados Unidos, la ilusión y la magia del circo llenaron de sonrisas el aire. Miles de personas, en su mayoría familias y niños, entraban a una gigantesca carpa, listos para ser testigos de payasos, animales exóticos y acróbatas desafiando la gravedad. Pero lo que debía ser un espectáculo de maravillas se transformó en una pesadilla ardiente. En cuestión de minutos, la diversión se convirtió en gritos, humo, llamas y muerte. Esa tarde de 1944, en Hartford, Connecticut, el circo más famoso del mundo quedó marcado para siempre como el Circo del Fuego. En los años 40, el circo era sinónimo de maravilla. El Ringling Bros. And Barnum and Bailey no era cualquier circo, se autoproclamaba como el mayor espectáculo del mundo. Una institución que recorría el país con trenes cargados de animales exóticos, carpas gigantes y artistas que parecían salidos de un sueño. El 6 de julio de 1944, Hartford esperaba una de esas funciones mágicas. Se montó la gran carpa en un terreno vacío cerca del centro de la ciudad. Una lona colosal, impermeabilizada con una mezcla de parafina y gasolina, un método barato y común en la época para evitar que la lluvia la arruinara. Más de 7,000 personas entraron ese día. Familias enteras, niños que nunca habían visto un león en su vida, soldados que descansaban antes de volver al frente. Todos ellos se sentaron en gradas de madera improvisadas, bajo el calor sofocante del verano, esperando a que la función comenzara. El ambiente era festivo. Vendedores ofrecían refrescos, algodón de azúcar y maní tostado. Los animales hacían su entrada, elefantes avanzando en fila, caballos entrenados trotando al compás de la música, payasos arrancando carcajadas entre los más pequeños. El presentador anunció la función con entusiasmo. La gente aplaudía. Era un día perfecto, una tarde feliz, pero la felicidad duraría apenas unos minutos. El espectáculo continuaba con normalidad. Nadie en esa carpa de lona sospechaba que la tragedia estaba a punto de comenzar. Fue entonces cuando algunos testigos, sentados cerca del costado este de la carpa, afirmaron haber visto algo extraño. Un pequeño destello en lo alto de la lona, como una brasa diminuta que no debía estar ahí. Otros escucharon un sonido peculiar, una especie de pop, parecido al de un fósforo encendiéndose. Al principio no generó preocupación. En un circo, las luces, los destellos y hasta el fuego formaban parte de la magia. Era común que se usaran antorchas o bengalas para ambientar los actos. Por eso, algunos pensaron que aquello era parte del espectáculo. Pero en cuestión de segundos, la chispa creció. Lo que parecía un puntito rojo en la lona comenzó a expandirse como una mancha ardiente. Una pequeña llama reptaba hacia arriba, buscando oxígeno. Se oyeron los primeros gritos: ¡Fuego! ¡Fuego! Los acomodadores del circo, al notar las voces de alarma, intentaron calmar al público. Algunos incluso sonrieron, como si se tratara de un malentendido, pero ya era demasiado tarde. La llama, alimentada por la mezcla mortal de parafina y gasolina con la que había sido impermeabilizada la lona, comenzó a correr como si tuviera vida propia. Una combustión instantánea, acelerada, imparable. El color anaranjado iluminó la carpa. El calor se volvió perceptible incluso para los que estaban en las filas más alejadas. En ese instante ocurrió el quiebre, y la carpa explotó en fuego. El aire se llenó de humo negro, denso, que descendió sobre las gradas como una nube venenosa. El público pasó de la confusión a la certeza del peligro. Los gritos se multiplicaron. Madres llamando a sus hijos, padres empujando a desconocidos en busca de salidas. El circo, que minutos antes era un lugar de alegría, ahora era una trampa mortal. La llama inicial se había transformado en una muralla de fuego, que se expandía por el techo como si corriera sobre aceite. El aire se volvió irrespirable. Humo espeso, negro, cargado de partículas ardientes, descendía en oleadas. La gente en las gradas no solo veía el fuego, lo sentía. El calor abrasador en la piel, el humo en los pulmones, la desesperación en los huesos. Los testigos cuentan que en ese instante el pánico fue absoluto. La masa humana empujaba con fuerza hacia las salidas, pero esas salidas, diseñadas para un flujo controlado de público, eran insuficientes para miles de personas huyendo a la vez. La lona impregnada de parafina ardía como un infierno líquido. Gotas encendidas caían desde arriba, quemando piel y cabello de quienes estaban atrapados. Los animales, enloquecidos por el calor, comenzaron a golpear sus jaulas.
Los elefantes se agitaban desesperados, mientras sus cuidadores intentaban abrirles paso para sacarlos. Los caballos relinchaban, y algunos lograron escapar, sumando más caos al exterior, donde la gente huía sin dirección. El olor era indescriptible, una mezcla de lona quemada, gasolina, carne y cabello ardiendo. En menos de 8 minutos, la gigantesca carpa del Ringling Brothers se había convertido en una hoguera colosal. El fuego consumía todo a su paso. El estruendo del techo al derrumbarse fue descrito como un trueno prolongado, un rugido que marcó el final de los atrapados en su interior. Cuando los bomberos llegaron, apenas quedaba algo por apagar, el fuego ya había hecho su trabajo. En el suelo, entre cenizas y hierros retorcidos, yacían cuerpos carbonizados, apilados, irreconocibles. El silencio que siguió fue tan aterrador como los gritos que lo habían precedido. Cuando finalmente el fuego fue sofocado, la magnitud de la tragedia quedó expuesta. Más de 160 muertos, alrededor de 700 heridos, la mayoría niños. Los hospitales locales colapsaron, escuelas, iglesias y hasta casas particulares se convirtieron en refugios improvisados para atender heridos. Las morgues estaban desbordadas. La ciudad de Hartford estaba en shock. Lo que debía ser un día de alegría familiar se había transformado en una fosa colectiva. Entre el caos surgieron historias de valentía. Algunos empleados del circo cortaron la lona con cuchillos para crear salidas improvisadas. Soldados que estaban en la audiencia levantaban niños sobre las barreras para ponerlos a salvo. Pero el heroísmo no siempre alcanzó. Muchos quedaron atrapados. Padres que no lograron sacar a sus hijos, niños separados de sus familias, personas atrapadas bajo la lona ardiendo, respirando humo tóxico hasta el final. Uno de los símbolos más recordados fue la llamada Niña Desconocida número 156, una pequeña víctima cuyo cuerpo nunca fue reclamado ni identificado. Su imagen quedó grabada en periódicos y en la memoria colectiva como un recordatorio del horror. El incendio del circo de Hartford no terminó cuando se apagaron las últimas brasas. Por el contrario, ahí comenzó otra tragedia: la batalla por encontrar responsables en un mar de dolor, secretos y sombras legales. La magnitud de lo ocurrido exigía una respuesta inmediata. Hartford había perdido a más de 160 personas, muchas de ellas niños, y cientos más quedaron heridas de por vida. La población clamaba justicia, mientras la prensa inundaba los titulares con una sola pregunta: ¿quién fue el culpable? Las investigaciones iniciales se centraron en las condiciones del circo. El fiscal del estado, junto a la policía y expertos en seguridad, comenzaron a interrogar a empleados, testigos y sobrevivientes. Lo primero que salió a la luz fue alarmante. La lona de la carpa principal estaba cubierta con una mezcla de parafina y gasolina para impermeabilizarla. Esa combinación la había convertido en un verdadero barril de pólvora. Las salidas de emergencia no estaban debidamente señalizadas. Muchas cuerdas y barreras impedían que la multitud escapara con rapidez. Estos hallazgos pronto se convirtieron en acusaciones. El 29 de julio, 6 directivos del circo fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario. Entre ellos estaban altos cargos administrativos de Ringling Bros. Barnum & Bailey, la compañía de espectáculos más famosa del mundo. Algunos enfrentaron prisión, pero al poco tiempo quedaron libres tras pagar compensaciones millonarias. El circo sobrevivió, pero su nombre quedó manchado para siempre. Paralelamente, el circo fue obligado a pagar millonarias indemnizaciones a las víctimas y sus familias. En total, se entregaron más de $5 millones. Aunque fue uno de los acuerdos de compensación más grandes de su época, el dinero jamás sustituyó las vidas perdidas. Años después, un nuevo elemento volvió a abrir las heridas. Un hombre llamado Robert Dale Segee, un ex trabajador del circo, confesó en 1950 haber provocado el incendio de Hartford. Segee tenía antecedentes como pirómano, pero su confesión fue inconsistente y plagada de contradicciones. Las autoridades nunca pudieron confirmar su culpabilidad y el caso quedó sin resolver oficialmente. Nada pudo probarse. Pero el misterio alimentó leyendas. Incluso hubo quienes hablaron de fenómenos paranormales. Habitantes de Hartford afirmaban escuchar, en noches tranquilas, risas de niños o gritos apagados en el terreno donde ocurrió la tragedia. Algunos creían ver sombras entre la niebla, figuras de familias que nunca salieron de la carpa. Y la Niña Desconocida número 156 se convirtió en un mito urbano, una víctima sin nombre, símbolo eterno de los olvidados.